Lo he dicho y lo volveré a decir siempre que hable de este personaje. Superman es mi personaje favorito de la ficción. Y es que este personaje, a lo largo de sus casi 90 años de existencia, ha tenido centenares de historias en decenas de distintos universos, donde cayó en el otro lado contrario del mundo y de la brújula política, otro en donde es hijo del general Zod y en lugar de ser adoptado por los Kent, es llevado a los Estados Unidos por los Guerra, una pareja de inmigrantes mexicanos. Sí, al menos culturalmente este brother es de Tacolandia. Hay uno en el que es el presidente de los Estados Unidos y otro en el que es un caballero de la mesa redonda y es medio hermano de Batman. Pero de alguna manera, en la actualidad parece que si quieres escribir de forma moderna al personaje es o volverlo un villano o darle una familia. Y es que después de años de historias tras historias, ¿cómo puedes darle un giro al personaje que todo lo puede y es virtualmente indestructible? Pues reta sus valores e ideales. ¿Y cómo haces esto? Pues poniendo en duda si es Superman, el superhéroe que puede levantar la mitad del infinito y viajar a tal velocidad que el concepto de tiempo y espacio se distorsionan. Es quien intenta aparentar ser Clark Kent, alguien tan exageradamente humano que puede parecer torpe, la cual sería una forma en la que se puede ver al personaje muy similar a la que Lex Luthor ve a Superman, y en gran parte de sus adaptaciones es una de las varias razones de su rivalidad, pues para el pelón pelirrojo le es imposible que un ser con los poderes de un dios se esfuerce por querer encajar con quienes él cree son inferiores. Y también está el lado contrario, el pensar que Clark Kent, el humilde granjero criado en Smallville, intenta proyectar esta personalidad afable y confianzuda de su alter ego, para así inspirar esperanza en quienes lo observan desde lejos. Visión que versiones como el de la serie de Smallville utilizan, pero aquella versión que se ha popularizado entre los escritores en esta última década es la que tanto Clark y Superman son dos facetas diferentes que forman parte de Kal-El, rostro que solo muestra a quienes realmente son cercanos a él, como su madre, su padre, y a Lois Lane, su esposa, con quien ha podido formar una familia en el universo principal. Este lado más hogareño del Hombre de Acero hasta años recientes no fue algo que se viera con frecuencia. Por ejemplo, en la historia de Superman Batman Generations, Clark y Bruce envejecen al tiempo en el que las décadas fuera de los cómics pasan, así también creciendo personalmente. En este universo, Clark concibe junto con Lois a Joel Kent, quien pierde sus poderes kryptonianos al ser expuesto a la kriptonita dorada cuando aún no nacía, o sea, cuando todavía estaba con su madre. Por lo cual, Lex Luthor o Ultrahumanite, eso es algo confuso, comienza a envenenarlo en contra de su familia. Y también tienen a Kara Kent, quien sí tiene los poderes de su padre y años en el futuro se casaría con el hijo de Batman, Bruce Wayne Jr. Y voy a reducir todo tipo de spoilers sobre esta historia porque de verdad no tiene pierde. Otro universo en el que Superman concibió una hija, por así decirlo, es en el universo Injustice. Sí, ese cómic arruinó la visión moderna de Superman. ¿Pero qué no Lois Lane se murió al principio de esta historia? Pues sí, pero en esta historia el retorcido de Clark entra en un sueño en el que muestra sus más grandes anhelos, o sea, tener una familia. En este sueño, Clark salva a Lois y a Metrópolis, mientras Batman es quien contravive al Joker y se entrega a la policía, así permitiéndole a Clark ver a su hija crecer para convertirse en Superwoman, aunque es algo deprimente que todo sea una fantasía. También hay un universo en el que Superman adopta al hijo del general Zod y lo llama Christopher Kent. Hay otro en el que el futuro está realmente jodido y el hijo de Kal-El y Wonder Woman viaja al pasado junto a su propia Liga de la Justicia, hecha por los propios hijos de los superhéroes que todos conocemos, para arreglar el tiempo.
Y si hablamos de hijos de Superman y Wonder Woman, no podemos dejar de lado a Ur-Zod, quien viene del universo de los Justice Lords, esa versión de la Liga de la Justicia que se volvió malvada, cuando Lex Luthor contravivió a Flash. Y hay varios personajes más que serían llamados hijos de Superman, pero en realidad algunos son clones o son humanos que por alguna u otra razón consiguieron poderes y se hicieron pasar por hijos de Superman. La cosa es que ninguno de ellos ha cruzado la barrera del canon, al menos hasta el 2016, en el evento DC Rebirth, donde se intentaron traer conceptos y personajes de antes de los Nuevos 52 al universo principal, incluyendo a Wally West, al Wally West antiguo. Aunque más que un evento, DC Rebirth era más una etapa, como lo fue Nuevo 52 y como lo es actualmente Dawn of DC. En este se estrenó la serie limitada de Superman Reborn. En este se revela que Clark Kent y Lois Lane de antes del Flashpoint seguían existiendo y tenían un hijo llamado John Kent, y que sus versiones de los Nuevos 52 eran parte de ellos mismos, separados por Mr. Mxyzptlk. Miren, lo dije a la primera, eso merece un like, ¿sí o no? Realmente no se explica el cómo un kryptoniano y una humana pudieron tener un hijo. O sea, lo normal es que solo aparece el bebé y ya, pero aquí se nos dice que cuando Brainiac encerró a Superman y Lois Lane en el planeta Telos en la historia Convergence, los poderes y anatomía de Clark se comprimieron lo suficiente como para asemejar la anatomía humana. Pasan meses allí y cuando por fin salieron del planeta Telos ya traían un bebé entre los brazos, aunque gracias al Flashpoint son tratados como supuestas paradojas, así que intentan pasar desapercibidos junto a John en California, donde evitan involucrarse en el foco público de los superhéroes, al menos hasta que se fusionan sus versiones de Nuevo 52 con ellos mismos. Así John descubre sus poderes y su padre comienza a entrenarlo, mientras forma amistad con Damian Wayne, y ambos bajo sus identidades de Superboy y Robin tienen aventuras muy interesantes, incluso John volviéndose miembro honorario de los Titanes. Hasta aquí todo bien, pero por desgracia no podremos disfrutar mucho tiempo de esta versión de Superman con un hijo pequeño, pues más pronto que tarde Jor-El, el papá del kryptoniano, regresa a la Tierra. No pregunten cómo, pero lo hace para proponerle a John Kent llevarlo a conocer el universo, y aunque sus padres inicialmente se niegan a esto, finalmente se den con la idea de ser una oportunidad para que John se conozca a sí mismo, aunque por extrañas circunstancias caerían en Tierra 3, donde Ultraman encerraría a John en un volcán por años. Pero cuando logró escapar y regresar al universo principal, se dio cuenta de que en su universo solo había pasado unas cuantas semanas desde que partió. Con este cambio el público sacó a relucir su lado más oscuro. Al ser un adulto joven se podían explorar muchos más aspectos de su personalidad, pues se reveló que es parte de la comunidad LGBT y las críticas explotaron. Sí, personalmente no lo entiendo. No cambiaron nada del Superman original, Clark Kent ahí está, y terminaron creando uno nuevo. De todas formas, las críticas volvieron a alzarse cuando el personaje obtuvo su propia serie de cómics, en las que luchaba contra gente malvada y participaba en peleas sociales, en contra de la desigualdad. ¡Wow! Espera, ¿un superhéroe que busca hacer el bien y proteger a los débiles y sus ideales nobles? Eso es demasiado, hermano. Yo solo quiero mi fantasía de poder en la que me quiero proyectar. Sí, lean las historias de John Kent, son muy buenas. Esta historia, al menos en partes, ha sido adaptada en distintas series más nuevas del personaje, o en donde tiene cierta participación como Young Justice y en Supergirl, donde incluso encuentran una forma bastante original de explicar cómo concibieron al mini kryptoniano. Y cómo no, la serie que su tropo principal es explorar los problemas de una familia disfuncional a través de Superman. Dato curioso, este Superman y el Superman de Supergirl son de universos diferentes. Sí, aunque en la primera temporada aún hay referencias y participaciones de ciertos personajes pertenecientes al universo de Flash y Green Arrow, a partir de la segunda temporada,
cortaron de tajo toda relación con el Arrowverse, lo cual, si me preguntan, fue la mejor decisión de todas. No creo que quisieran que vincularan esta serie con Batgirl. El caso es que la trama de esta serie va así. Después de la muerte de Martha Kent, Clark y Lois deciden mudarse a la granja familiar para así evitar que Morgan Edge, un multimillonario sospechoso, compre la granja, mientras junto al ejército investiga un extraño tipo de kriptonita que le da poderes a quien tiene contacto con ella, la Kriptonita X. Y al mismo tiempo lidia con un hijo que acaba de obtener poderes y el otro que se siente inferior por eso. Y es aquí donde voy a entrar en materia de spoilers. Cada personaje tiene su propio arco de desarrollo. Clark, al regresar a Smallville, comienza a reconectar con su propio pasado, sus amigos en el pueblo, el legado de su madre y su visión del mundo y sus motivos para ser Superman. Lois, al tener que mudarse, también dejó su trabajo, también impulsado por el hecho de que le despidieron, teniendo que acoplarse a la nueva forma de trabajar en un periódico local, el Smallville Gazette, y siendo quien tiene más contacto con sus hijos al ser la madre de casa y que su esposo es Superman y Superman siempre anda por todo el mundo, es la que tiene que estar lidiando con los problemas adolescentes de sus hijos. Aunque durante la tercera temporada recibe aún más el protagonismo que se merece este personaje. Hablando de los hijos, sí, esta versión de Clark tiene dos hijos gemelos, Jonathan y Jordan, aunque el único con un homónimo en los cómics es Jonathan. Pero los dos personajes son una especie de adaptación del John de la Tierra principal de las páginas. Aunque dentro de la trama, John es el deportista popular y extrovertido, mientras Jordan es un friki con trastorno de ansiedad. Sí. Cuando estos se mudan a Villa Chica y sobre todo descubren que su papá es Superman y Jordan es el único que heredó sus poderes, la dinámica entre ambos cambia. Jordan, al comenzar a tener sus poderes sin tener la oportunidad de comenzar de nuevo en otra escuela, el chico gana mucha confianza, tal vez demasiada. Él se inscribió al equipo de fútbol de Smallville y se ligó a uno de los personajes más irritantes de cualquier serie de CW. Pero a pesar de incluso ser instruido por el propio Superman, esa confianza se transformó en orgullo del malo. Por otro lado, Jonathan es, por así decirlo, el único normal de su familia, una reportera ganadora del Pulitzer y dos superhumanos. Eso es algo difícil de empatar, aún más cuando tu hermano es el que resulta ser más especial que tú. Este sentimiento de inferioridad llevó a Jonathan a decisiones tontas y a tener una de las mejores evoluciones de personaje dentro de la serie, pues pasa de tener una actitud rebelde e irresponsable al punto de usar estupefacientes alienígenas para obtener superpoderes, a reivindicarse para buscar la forma de sentir que está ayudando al mundo a ser un lugar mejor. Sí, miren, creo que ustedes deberían de ver la serie y yo callarme para no arruinarles la experiencia. Pero de verdad deben de verla. El tropo de el Superman hogareño, a pesar de ser un concepto muy interesante, es poco popular entre los espectadores. Tal vez lo que el público prefiere es esa versión un tanto más joven y clásica, ignorando sus versiones de fascistas malvados. Pero eso no quiere decir que las historias que se hacen con estas versiones de Superman sean malas, como ejemplo Superman and Lois. Yo fui el host para la Comicueva y conmigo será hasta la próxima. Chao. Hey, oigan, ya faltan muy pocas personas para que lleguemos a los 1000 suscriptores, así que dale like, comparte y suscríbete para que así me ayudes a llegar a mi meta. Ahora sí, ya me despido.